Bienvenidos a esta nueva teleclase. Vamos a desarrollar el concepto de los principios del derecho colectivo. Como ustedes saben, el derecho colectivo es el padre del derecho individual y se dice así porque fue justamente la expresión social antes que normativa, se dio a través de las conquistas que los grupos de trabajadores lograban de manera aunada, colectiva. Bien, estos trabajadores van a nuclearse a través de las entidades que los representan, que van a ser los sindicatos, que van a ser estas personas colectivas, bien, que van a actuar en su representación y defensa de sus intereses. Dentro del derecho colectivo, entonces, vamos a reafirmar que se van a regir estas situaciones y relaciones que tengan que ver con los sujetos colectivos. Vamos a reconocer que los sujetos colectivos son los sindicatos, bien, las entidades sindicales. Vamos a reconocer también que obviamente por consecuencia va a regir sobre las cámaras de empleadores o núcleos de empleadores y también que se dediquen o que tengan una situación de relación con las entidades sindicales y actúen como sujetos colectivos frente a estas negociaciones o frente a la vida sindical. Y vamos a reconocer dentro de la rama del derecho colectivo los principios. Los principios básicamente van a estar informados a través de nuestro sistema primeramente constitucional. El artículo 14 bis nuevamente los vuelve a poner a ustedes para que tengan presente cuáles son las directrices operativas que ordena frente al derecho sindical. Y en este sentido informa sobre los principios, uno, la posibilidad y la libertad sindical como principio supremo. Bien, libertad entendida en dos sentidos, tanto uno individual, bien, o colectivo. La posibilidad libre de poder asociarse y la posibilidad libre de poder crear sindicatos. Bien, en este sentido, después vamos a seguir con otros principios, como pueden ser el de subsidiariedad, en el que se van a excluir, bien, todas aquellas injerencias que tengan que ver con el Estado o con las comunidades inferiores o superiores frente a la toma de decisiones propias del sindicato. El sindicato tiene su propio estatuto, su circuito de autoridades y de toma de decisiones, bien, su forma de proveerse recursos, sus afiliados y beneficiarios, bien, en este sentido forman una línea de coherencia en donde el Estado deberá no tomar injerencia y donde los terceros, superiores o inferiores, deberán abstenerse de la intromisión frente a su núcleo de toma de decisiones propia. Este concepto va a completarse con el principio de autonomía sindical. Bien, van a ver que los principios se entrerelacionan entre sí y tienen un todo de coherencia con nuestro modelo sindical elegido. Es decir, la Argentina tiene una expresión normativa ya constitucional que reconoce en los sujetos colectivos derechos importantes. Reconoce en potestad y en cabeza de los trabajadores la posibilidad de crear sus propios sindicatos, de agremiarse libremente. Todas estas expresiones normativas constitucionales operativas en nuestra realidad jurídica importan después la regulación específica. Vamos a también a reconocer que dentro de estos principios es muy importante ustedes dimensionen el de democracia sindical. A muchos de ustedes la democracia sindical les va a hacer un poco de ruido porque es un concepto y un principio y una directriz un poco puesta en tela de juicio dentro de nuestro sistema sindical propio. Esto no los tiene que hacer perder el eje de la democracia sindical como principio. Bien, nosotros tenemos que analizar críticamente los institutos y en este sentido, después en el siguiente concepto vamos a poder visualizar otras perspectivas desde el modelo sindical propio de la Argentina, frente al concepto al principio de democracia. Pero la democracia sindical
también tiene un aspecto interno y externo, ¿bien? De participación y de toma de decisiones propia de esa entidad. Los invito a ver la presentación del siguiente video para que podamos dimensionar un poco más el principio de democracia sindical. Vos, para presentarse a ser candidato a secretario general, tenés que tener una cantidad de requisitos que para presentarte a candidato a presidente de la nación no los necesitas. Creo que eso es la democracia sindical, el tener la posibilidad de elegir libremente, sin ser condicionado, sin ser apretado. Yo creo que tiene que haber un código electoral nacional para los sindicatos, como lo hay para las elecciones. No puede ser que vos tengas que presentar la lista en el sindicato. Ahora, vos cuando quieres llevar para presentar la lista, te des en la puerta 500 tipos que no te dejan entrar porque te cagan a tiro. Podemos ser defensores del modelo sindical sin negarnos a reconocer que existen determinadas cuestiones que se pueden modificar o por lo menos que se pueden discutir. Los invito a realizar una actividad práctica. Muy bien, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad 1 del módulo 2. En pantalla podrán ver una forma posible de armar el cuadro. Observen cómo el primer concepto del cuadro ya aparece representado. Queda a su lado detectar y ubicar el resto de las proposiciones que hacen a cada concepto. El primer principio para reconocer es el principio de subsidiariedad. El modelo sindical argentino es un modelo particular. Dentro de los sistemas sindicales en el mundo encontramos dos modelos bien diferenciados. Uno, el de unidad, y el otro, el de pluralidad. El de unidad, existiendo varios sindicatos, le otorgará legalmente a uno de esos sindicatos ciertas prerrogativas, el Estado, en las que le va a otorgar la representación a uno solo. Este es el modelo de unidad. A su vez, nosotros podemos encontrar sistemas, como el chileno, por ejemplo, en el que se encuentre afianzado el modelo de pluralidad. El modelo de pluralidad va a reconocerle representación colectiva a varios sindicatos. La Argentina particularmente encuentra un modelo de unidad y ha elegido el modelo de unidad como modelo sindical. Pero es una unidad especial, una unidad que se le llama promocionada. Bien, el modelo de unidad promocionada viene a distinguir y a reconocer dos tipos de sindicatos. Uno, el de simple inscripción. Bien, y otro, el sindicato con personería gremial. El sindicato con personería gremial es aquel que va a tener la representación colectiva de los trabajadores. Bien, en este sentido, la representación mayoritaria de ese rubro, de esa actividad, de esa profesión u oficio, le va a dar al sindicato más representativo la característica de poder ser
o tener o detentar la personería gremial. Y la personería gremial otorgada, en este caso por la autoridad de aplicación, que en nuestro modelo va a ser el Ministerio de Trabajo de la Nación, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, va a tener este sindicato o este gremio con personería gremial la representación colectiva de los trabajadores y las prerrogativas que la 23.551, la Ley de Asociaciones Sindicales, le otorga de manera distintiva. Bien, de hecho la doctrina apoya que son tan altas las facultades que tiene el sindicato con personería gremial que de alguna manera queda muy en desventaja aquella representación que se puede arrojar sobre sus propios afiliados el sindicato de simple inscripción. Bien, recuerden que el sindicato con personería gremial no solamente puede y representa colectiva e individualmente a sus trabajadores, va a poder también administrar obras sociales, constituir patrimonios de afectación, va a tener el derecho excluyente a la negociación colectiva. En este sentido, ustedes van a ver que es notorio y distintivo justamente las prerrogativas que tiene un sindicato con personería gremial frente a uno sí de simple inscripción. Los invito a ver un video para poder reflexionar sobre este concepto. Nosotros, por ejemplo, tomamos lo que dice nuestra ley sindical, la 23.551, artículo 3º, podríamos aceptar que aún en este sindicalismo cómodo con el sistema capitalista, el objetivo del sindicato es eliminar todos aquellos obstáculos que dificultan, como dice la norma, la realización plena del trabajador. Cosa que podríamos discutir si los trabajadores o la clase trabajadora pueden alcanzar una realización plena como personas dentro del sistema capitalista. No voy a avanzar en esto porque no me alcanzarían los 30 minutos, lo dejo planteado. Y porque es importante que tratemos de determinar cuál es el objetivo o finalidad que tiene, digamos, el sindicato. Porque me parece que para hablar de la crisis de este modelo o del éxito del modelo, deberíamos determinar cuál ha sido su eficacia en alcanzar ese objetivo. Es decir, sería exitoso si decimos que este modelo sindical ha servido o sirve, si nos quedamos con la última definición, para alcanzar la realización plena de los trabajadores. Porque me parece que también deberíamos estar de acuerdo que sindicatos económicamente poderosos pero con trabajadores pobres o con trabajadores con pésimas condiciones laborales, nos costaría mucho definirlo como un modelo exitoso. Los invito a hacer una actividad sobre el concepto tratado. Muy bien, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad 2 sobre el modelo sindical argentino. Ustedes tenían que completar un cuadro con la información necesaria para comprender los aspectos más relevantes del concepto. En la pantalla van a poder tener una ayuda de cómo armar el cuadro. En este concepto vamos a trabajar sobre la negociación colectiva y los convenios colectivos.
La negociación colectiva es justamente una expresión de la voluntad de las entidades sindicales y las cámaras de empleadores para regular y dar contenido a las relaciones del mundo del trabajo. Justamente es muy rica la posibilidad de negociar en este sentido, no solamente dejarlas acotadas al margen de el salario, de negociar salario, sino también de poder negociar condiciones laborales. El fruto de estas negociaciones va a tener una característica muy especial. Va a ser la de tener la entidad de convenio colectivo. Se dice que el convenio colectivo es un contrato porque surge de la voluntad de las partes, bien, pero tiene alma de ley. Rige erga omnes, rige para toda la actividad. Es decir, ustedes saben que un sindicato tiene un ámbito personal de actuación y un ámbito territorial de actuación. Sobre el ámbito territorial y el ámbito personal de actuación, ese sindicato tiene toda la autonomía y toda la posibilidad de derecho de negociar las condiciones de sus representados. En ese sentido, siempre respetando el modelo de unidad sindical, bien, al que nosotros hemos elegido. Si yo tengo la personería gremial y tengo dentro de mi ámbito de actuación la posibilidad de negociar colectivamente las condiciones de trabajo para el grupo de trabajadores que represento. Me voy a sentar con la Cámara de Trabajadores y esta negociación en la Argentina tiene justamente una característica particular, que es una negociación tripartita. ¿Qué significa esto? Que dentro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, como autoridad de aplicación, es el Ministerio de Trabajo quien interviene dentro de la negociación colectiva para facilitar la mesa de negociación de las partes, para justamente hacer un examen de legalidad de lo que se ha negociado y proceder a la homologación de lo que vamos a llamar esta expresión normativa de convenio colectivo de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo tienen una importancia dentro de la historia del movimiento obrero argentino muy relevante. Ustedes van a encontrar que en los años 70 se negociaron la gran mayoría de los convenios colectivos que hoy aún rigen. Fue como una primavera de la negociación colectiva. En este sentido, después hubo una etapa en la que no hubo después bueno, obviamente con el retorno de la democracia, nosotros retomamos la posibilidad de negociar colectivamente, pero nuestro contexto socioeconómico siempre de alguna manera determina la forma y las condiciones de esas negociaciones colectivas, porque ustedes tienen que entender que la negociación colectiva funciona también como una expresión de la redistribución de la riqueza, bien, que se va a distribuir desde las empresas para los trabajadores. En este sentido, en los años 90, en una etapa flexibilizante, fueron muy pocos los convenios que se trabajaron. Era una etapa en donde el concepto de productividad iba a ser introducida dentro de los convenios como un condicionante y las fuentes laborales estaban retraídas. Entonces la negociación colectiva de alguna manera no estaba prohibida, pero sí estaba de alguna manera detenida. Resurge la negociación colectiva con la ley 25877. La ley de reordenamiento laboral de alguna manera determina cuando norma sobre el derecho colectivo directrices muy profundas de modificación de la ley 14250 que va a operar dentro de la negociación colectiva. Ustedes tienen que tener presente que la negociación colectiva en la Argentina, primero que es tripartita. Es una expresión de voluntad de las partes que nace como un contrato pero tiene fuerza de ley. Y que dentro de la vida del trabajador, el convenio colectivo es el paraguas de protección primario que va a tener ese trabajador para normar y regular su propio contrato de trabajo. Bien, por encima de este convenio va a estar la ley de contrato de trabajo, el orden público laboral, que ya sabemos que funciona como un piso que no debe perforarse, pero la expresión máxima de los convenios funcionan y han funcionado
como una fuente de gran riqueza para el regular las relaciones laborales en la Argentina. Los invito a hacer una actividad práctica sobre el concepto que hemos trabajado. Muy bien, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad 3 sobre negociación colectiva. Les presento una clave de resolución. Vamos a trabajar el concepto de conflicto colectivo. Es importante que ustedes distingan que el conflicto colectivo difiere del concepto de conflicto plurindividual. También el conflicto colectivo va a ser una expresión de esta tensión permanente entre el grupo de trabajadores o el trabajador, el grupo de empleadores y el empleador. El conflicto laboral no se resuelve nunca. El conflicto se gestiona eficazmente o no, pero nunca se resuelve. Tiene expresiones en las donde el Estado se ve obligado a intervenir. ¿Cuándo se ve obligado a intervenir el Estado? Cuando existen otros derechos que se colisionan, cuando se altera la paz social. Bien, en ese sentido, ustedes como máxima expresión van a encontrar el concepto de la huelga. La huelga dentro del conflicto colectivo es un concepto que en nuestro derecho primero está constitucionalizado, con lo cual el 14 bis admite la calificación de la huelga como un derecho. Y en este sentido, el concepto de huelga, que es la abstención a la prestación de tareas concertada, determinada con carácter laboral, que se va a dar por una entidad sindical con personería gremial. En este sentido, los invito a leer el fallo Orellano, que es un fallo que pone de alguna manera conceptualmente y ordena cómo debe leerse este derecho de huelga y quién debe y quién no debe detentarlo. En este sentido vamos a tener importante relevancia en la calificación legal de la huelga. Con el fallo Orellano nosotros volvemos a tener importancia en cómo se califica la huelga. ¿La huelga es legítima o ilegítima? Me interesa que tengan presente cómo funcionan las medidas de acción directa. Las medidas de acción directa pueden ser tanto de la entidad sindical como de la patronal. Puede haber medidas de acción directa como el lockout, que va a significar el cierre de la empresa, como una medida extrema tomada por parte del empleador, bien, para no dejar, por ejemplo, entrar a sus trabajadores a prestar servicio. En este sentido, existen otra nómina de medidas de acción directa, además de la huelga, que pueden ser tomadas por parte de los trabajadores de alguna manera represalia para condicionar el reclamo de ciertos derechos o condiciones laborales. En este sentido, la autocomposición del conflicto es fundamental. Por eso la injerencia del Estado. El conflicto tiene una naturaleza local, con lo cual la intervención de la autoridad del trabajo seguramente se va a dar primero frente al conflicto, no así frente a la negociación colectiva, por eso lo tienen que diferenciar, en donde la autoridad de aplicación es nacional. Frente al conflicto, la autoridad es la local, es la del Ministerio de Trabajo de la provincia. Es quien deberá tener el Instituto de la Conciliación obligatoria para justamente recomponer la paz social.
En este sentido, también tiene que tener presente cómo funcionan los servicios esenciales. Recuerden que hay una comisión de garantías, pero funciona a nivel central, con lo cual, a nivel central, a nivel nacional, se entiende que esta puede determinar cuáles, aparte de los que son por ley servicios esenciales, cuáles otros servicios esenciales podrían declararse en el caso concreto. Cada provincia va a ser la que podrá determinar qué servicio esencial considera a través de sus legislaturas para poder de alguna manera restringir o aminorar ese derecho de huelga o regularlo en ese aspecto cuando hay una ponderación de un derecho superior o dos derechos que tienen una especial necesidad de atención. Los invito a realizar la actividad integradora.